Hola, ¿cómo estás? Espero, por supuesto, que estés muy bien de salud, tú y todos los tuyos. Y pues seguimos aguantando, ¿no? Me había ausentado algún tiempo por acá. En realidad han sido días muy movidos, pero no te creas, estoy con el pendiente de regresar por aquí y de platicarte sobre temas que creo que pueden ser interesantes e importantes para todos. De repente me han preguntado cómo elijo los temas a tocar en este espacio y en realidad pues voy con el día a día, viviendo, viendo, escuchando, contestando y siempre pasa por mi mente como con ciertas cosas, como cuando me llegan como por distintos lados, siempre pienso, hay que hablar de esto. Y así fue como elijo el tema del día de hoy. En realidad parecería como algo muy fácil y sin embargo sigue siendo como nuestro enorme talón de Aquiles y esa es la empatía. Entonces el título que decidí para el día de hoy fue de nuestras grandes debilidades, la empatía. Decidí buscarlo en el diccionario, que era lo que nos decía empatía al respecto. Y empatía dice que es la participación afectiva de una persona en una realidad ajena a ella, generalmente en los sentimientos de otra persona. Y buscando esa definición encuentro, ya sabes, aparece como el diccionario y aparece similar. Y en similar me arroja simpatía. Y entonces me quedo pensando en, puede ser tan fácil para las personas, ¿no? Como ubicar y como manejarlas de la misma forma, la empatía y la simpatía, y creer entonces que somos simpáticos o somos empáticos, a lo mejor con unos y con otros, pero en realidad lo es similar la empatía y la simpatía. Ay, me veo como chueca. La empatía y la simpatía, no lo es, no es lo mismo. No es lo mismo porque puedo tener simpatía con alguien siempre desde mi posición. Puedo mantener esta simpatía porque estoy viendo en el otro, pero lo estoy viendo desde aquí. Yo no me muevo de aquí y desde donde estoy viendo lo que está pasando con el otro. De esa forma puedo simpatizar con el otro. Y entonces pueden salir argumentos, ¿no? A lo mejor algunos te han sonado, seguramente tendrás otros también en tu bagaje. Los que para mí pueden ser como más significativos, de los que son como más recurrentes a escuchar, es por ejemplo cuando la gente dice, ay, pues es que es bien linda, o sea, ella es bien linda, es bien mona, porque, o sea, mira cómo trata a su pareja. O mira, ese chico me parece muy atento porque fíjate, ya fue, preguntó como a todos los invitados cómo estaban, si necesitaban algo y se me hace como muy atento. O, ay, es que pobrecita, o sea, qué triste, pero pues cómo no, se acaba de romper con su compromiso, o sea, pobre. O, pues qué pena me da, de verdad qué pena me da lo que le pasó a esta otra persona porque se le murió su mascota y sabes que él la quería mucho, sí, vivió mucho tiempo con ella, pobre. O, pues es que tal persona o está como muy amargado porque, o sea, la pareja lo dejó, sus hijos no le hablan, o sea, ay, no, qué horror. Y entonces yo preguntaría, ¿no? ¿Qué sientes tú al escuchar como estos argumentos? O sea, fuera de que obviamente ahorita le di como, o intenté darle como más actuación, fuera de eso, ¿qué sientes? ¿Qué sientes cuando escuchas como esos argumentos? ¿Puedes sentir comprensión? ¿Puedes sentir que realmente la persona se está contactando con el otro? Porque en realidad eso puede ser simpatía. Y no, creo que si pudiéramos coincidir todos diríamos, pues no, siento como palabras vacías, no siento que las estén diciendo con el corazón. O a lo mejor, ay, ya sabes, es como quien tira mala vibra. Pero podría pasar también que todas esas argumentos puedan no tener mala vibra. O sea, a lo mejor lo dicen como en serio. O sea, a lo mejor no son dadas o dichas con dolo, pero sí está como, resulta a lo mejor como sencillo decirlo porque esa persona no está ahí.
Y entonces podemos tal vez como recibir esas palabras como un poco más vacías incluso, ¿no? No sé, puede ser como raro o superficiales finalmente. Entonces, esa puede ser como el lado de la simpatía. Ahora, ¿qué es lo que pasa justo que no contactas y entonces no empatamos con el otro? Y entonces, hablemos de la empatía, tal cual. Bueno, por empatía podemos entender lo que hace que alguien se contacte justamente con el otro, que se contacte desde el uno a uno, que se contacte desde el corazón a corazón, que se contacte de la emoción a la emoción. A lo mejor no tendríamos por qué vivir absolutamente todo lo que pueda pasar en la vida, no tendríamos por qué vivirlo o no tendríamos que vivirlo para poder empatizar con el otro. Porque incluso por eso nos resulta tan complicado cuando a lo mejor alguien nos dice que se siente muy mal, ¿no? Imagínate que alguien diga, ¿sabes que me siento muy mal? Y con la respuesta del lo sé, híjole, es bien complicado porque a lo mejor no sabemos, porque en realidad no estamos ahí, entonces no sabemos lo que está pasando por el otro. A lo mejor no nos podemos imaginar. A lo mejor si hemos pasado por una situación similar, podríamos pensar como en algo que se acerque a lo que está pasando por la otra persona. Pero no lo sabemos a ciencia cierta. Lo que sí sabemos es que definitivamente si esa persona nos los está diciendo así, o si lo estamos viendo por alguna conducta que tenga, lo que sí podemos ver es que la está pasando mal. Y definitivamente por la razón que sea, el que una persona esté mal, que la pase mal, pues no está padre. Y no está padre para nadie. Ahora, ¿por qué por qué creí que hablar justamente y que aclarar este punto de empatía y simpatía, por qué era importante? Porque necesitamos como ubicarnos y saber cómo lo estamos manejando. Si algo estamos haciendo con respecto a ello, ¿qué es lo que estamos manejando? Porque, por otro lado, hablar precisamente de empatía para mí es tan importante porque de verdad considero que si lo lográramos hacer, seríamos un mundo mejor. ¿Por qué? Porque seguramente haría que no juzgáramos de primera mano, que no castigáramos incluso al otro, que entonces no fuéramos injustos con alguien más, que no enjuiciáramos, por ende, o que no creáramos falsas expectativas de alguien, ¿no? Vaya, podríamos cambiar definitivamente como esa posición y ese chip. ¿Haciéndonos qué? Pues haciéndonos tal vez un entorno mucho más amable. Por ejemplo, dicen todos, o bueno, mucha gente argumenta y defiende el derecho a expresarnos, ¿no? O sea, tú puedes hablar de lo que tú creas, de lo que tú piensas, siempre, en todo momento, a cada paso, ante toda la gente. Y yo me quedo pensando ¿en serio? O sea, siempre tendrías que decir lo que piensas, siempre tendrías que expresarlo de alguna forma. Bajo toda circunstancia, vaya, siempre se nos ha hecho fácil hablar del otro. Es mucho más fácil hablar del otro que de nosotros, ¿no? Porque el otro pues lo tenemos allá. Yo no tengo que tocar conmigo o no tengo que tocar como mi emoción y mi sentimiento. Hablo del otro. Y siempre hemos hablado de los demás, ¿no? Del vecino, del compañero de trabajo, ¿no? Todos esos coworkers, del jefe, incluso de la propia familia. Hablamos de esa gente. ¿Cuál es la diferencia a lo mejor que tenemos con el hoy día? Parece que hoy en día es complicado aceptar equivocaciones porque parecen que las palabras pueden ser eternas,
porque hice una publicación, la subí hace mucho tiempo y las redes sociales se han encargado de repetirme, de recordarme que escribí tal cosa o que hice X, Y, Z de hace 10 años, de hace 5 o de hace un año. Y el que te esté recordando constantemente que te equivocaste tal vez, o de la acción que tuviste, que te pudiste haber equivocado, no es sencillo como verlo, ni siquiera verlo reflejado, ¿no? Y hace también entonces, por lo mismo, complicado que aceptemos que nos equivocamos. Pero cuando logramos hacerlo y cuando decimos, bueno, ¿por qué publiqué eso? ¿O por qué hice tal cosa? ¿Por qué lo publicaste y por qué lo hiciste? No tengo idea, pero seguramente lo hiciste porque en ese momento quisiste hacerlo o porque en ese momento pensaste que era lo mejor para hacer o decir o porque no había otra opción y esa fue lo mejor que se te ocurrió y así pasó. Y la realidad nos dice que todo eso que hicimos, pues ya pasó, ya lo hicimos o ya lo dijimos. Y si hoy logramos darnos cuenta que nos equivocamos, entonces en ese momento podríamos aceptar, por ejemplo, que ya no somos los mismos, que también cambiamos, que esa creencia cambió, que a lo mejor hoy podrías haber hecho las cosas diferentes, o podrías haber no dicho, o podrías haberlo dicho de otra manera. Eso es lo que nos dicen, eso es con lo que tendríamos que quedarnos. Aceptar que cambiamos es correcto, es parte de nosotros, es parte de nuestro crecimiento, es parte de nuestra evolución dentro de nuestra vida personal. Puedo hablar de muchísimos ejemplos, pero te voy a compartir algunos, a lo mejor por ahí te suena algo y me dirás en otro momento y en comentarios lo que crees al respecto. A lo mejor antes pensaba que los chavos que dejaban de estudiar lo hacían por flojos. Y si lo pensaba, de esa forma lo actuaba. Y a lo mejor cuando me enfrentaba con alguien que decía que había dejado de estudiar, lo primero que pasaba por mi cabeza es, pues qué flojo eres, ¿no? Y entonces a lo mejor hasta mi actitud era tal vez un poco despectiva. Podría haber pasado. Sin embargo, hoy creo que hay muchos factores que influyen para que los chavos crean que tienen pocas oportunidades aún estudiando. O pensaba que la gente radical de las marchas, por ejemplo, todos eran vándalos o vándalas. Y hoy creo que a veces hay tanta frustración que las emociones se desbordan y que cuando uno habla y luego no se escucha, tal vez hay que gritar más fuerte. O tal vez hoy podríamos pensar que la gente que no se cuida ante un COVID-19 pues es tonta, ¿no? O es ignorante. Y a lo mejor en realidad la estrategia de vida de varias de esas personas les ha enseñado a no tener miedo de nada. Y así es como han sobrevivido. No lo sé. ¿Y qué tal cuando a lo mejor sabemos de alguien que vive una relación complicada o tóxica o hasta violenta? Y volteamos y decimos, pues es que sí, pobre, pero también está ahí por ponle cualquier adjetivo que pase por tu cabeza, que estoy segura que hay un montón. ¿Y cuando logramos pensar en quién sabe qué es lo que estará pasando por su cabeza? ¿Quién sabe qué es lo que ha de estar padeciendo? ¿Quién sabe con qué ha de estar luchando de forma interna? ¿Qué hace que no crea que tiene más recursos?
que hace que no vea otras oportunidades afuera? No lo sabemos. Y tan no lo sabemos que podríamos entrar entonces no juzgarlo o no criticarlo. La persona se siente imposibilitada por alguna razón, no la sé. Cuando alguien siente simpatía hacia el otro, puede decir, pobre. Cuando alguien logra tener empatía por el otro, podría decir, te entiendo o te acompaño. Al final, la empatía conlleva un respeto por el otro. Nos urge ser más empáticos con los demás y, por supuesto, con nosotros mismos. No podemos ser o pretender ser empáticos con los otros si no logramos ser empáticos con nosotros mismos. ¿Cómo se logra ser empático con nosotros mismos? Cuando me conozco y cuando me acepto como soy. Cuando no me exijo más, tal vez, de lo que no soy. Y es un ejercicio, pero solo con el ejercicio del día a día podemos lograr entonces ser más tolerantes con nosotros, poner a prueba la tolerancia con los demás. Y solo así intentar ser mejores y vivir en un entorno mejor. Lo he dicho muchas veces, la vida per se es complicada. Entonces, ¿por qué no nos hacemos en todos los sentidos de un entorno y una vida más amable? Te mando un fuerte abrazo. Te invito de verdad a que lo intentes. Solo inténtalo, ese ejercicio. Y vaya, pues por supuesto, cuentas conmigo. Hasta la próxima.